En el mundo del arte y la literatura se desarrollaron tres movimientos importantes: el romanticismo, el realismo y el naturalismo, de los cuales estaremos hablando en los siguientes minutos para brindar un nuevo conocimiento a todo aquel que se sienta atraído al tema. Para empezar tenemos el romanticismo, que es un movimiento cultural originario en Alemania, Francia y Reino Unido, desde las últimas décadas del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, dándole prioridad a los sentimientos. Características: rechazó al neoclasicismo y a la Ilustración, exaltación de los sentimientos y la subjetividad, rebeldía ante las reglas del arte y la literatura, presencia del individualismo, valoración de la originalidad, exaltación de la fantasía, nostalgia por el pasado, interés en la Edad Media. El romanticismo no solo se expresó en el arte, la música, la literatura y la pintura, sino que también hizo presencia en el campo de la política. Por otro lado, se puede entender por romanticismo a la cualidad de ser romántico o cierta sentimentalidad característica de los amantes. Es por eso que cuando hacemos referencia al periodo histórico se debe escribir romanticismo con R mayúscula. A continuación, hablemos de el realismo. Es la corriente artística y literaria que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Aunque antes de esa fecha ya existían representaciones de la realidad y de la vida, no fue hasta ese momento que se adoptó el término para referirse a un movimiento artístico basado en la representación fidedigna de la realidad y de la vida cotidiana. El realismo se propuso representar y analizar la realidad de manera objetiva y crítica. Los escritores realistas se enfocaban en las contradicciones surgidas en su contexto y tenían como propósito mostrar la realidad en ciernes. Es por ello que rechazaban el idealismo del movimiento romántico, el cual consideraban evasivo y egocéntrico. Ahora mencionaremos las características principales del realismo, tanto en la pintura como en la literatura. Empecemos por la pintura. Denuncia las secuelas de la industrialización, pérdida del deseo, evasión del romanticismo para centrarse en la realidad y el presente. Mostrar a un hombre abrumado por su trabajo es un tema muy frecuente en las obras. En cuanto a las características de la literatura realista, tenemos la fidelidad de las obras con la realidad, la oposición a la literatura fantástica, denuncia y crítica sobre los problemas sociales del momento. La observación de la realidad es un pilar fundamental para escribir conflictos y trasladarlos a un lector de forma muy minuciosa. Hablemos sobre el naturalismo para poder comprender en qué consiste esta corriente artística y literaria. Está basada en reflejar la realidad, destacando que la naturaleza es el principio de todo aquello que es real y existe. El naturalismo se opone al idealismo que caracteriza al romanticismo para mostrar a la sociedad la realidad de la misma. El naturalismo nace en Francia aproximadamente a finales del siglo XIX y más tarde se expande al resto del mundo. El naturalismo promueve el arte de una manera un tanto distinta y con unas características particulares, que son las siguientes. La influencia del determinismo. Es pesimista y atea. Utilizaba las novelas como laboratorio. Iba en contra del romanticismo. Usaba la ciencia y los métodos científicos. Y la influencia de Charles Darwin. Ahora bien, se puede decir que el naturalismo es una evolución del realismo, pero ahora hablemos de las diferencias entre estos dos periodos. El realismo era un movimiento que solo aceptaba hechos demostrados, buscaba mostrar y criticar la realidad como es, y por ello usaba recursos cotidianos de la población como el lenguaje. En cambio, el naturalismo quiso ir más allá, describir la realidad buscando la raíz y el comienzo de las cosas. Basaba sus obras en conceptos de la ciencia, observaba y documentaba la vida cotidiana, pero ponía a los personajes de sus obras en situaciones que podrían ocurrir en la realidad. Y con esto llegamos al final. Ahora podemos decir que el realismo era una demostración de la realidad, el naturalismo similar, pero haciendo énfasis en el inicio de todo. Y el romanticismo era ese escape de la realidad que todos necesitábamos de vez en cuando. Ahora, sabiendo esto, ¿cuál de los tres movimientos puedes decir que es tu favorito?